grande o pequeño, mitzvah, es lo mismo, pues los dos son la voluntad divina. Si es una cosa que tiene gran pena o pequeña, no importa. Ambos son iguales de parte de punto de vista de la voluntad divina. ¿Sí? Que Dios quiere esto, Dios quiere el otro. Se puede decir, se puede evaluar los mitzvot que sería más importante que menos importante. Se puede decir que, ¿sabes qué? La idolatría es más importante que no robar. No, pues esto es importante y esto es importante. Los dos, ¿sí? Del punto de vista, no de la pena, sino del punto de vista que esto quiere Dios y esto quiere Dios. Los dos Dios quiere y de punto de vista de la voluntad divina es igual. Pues cuando uno quiere algo, ¿no? Él sabe exactamente cómo lo quiere, ¿no es cierto? Si se cambia un detalle o el otro detalle, da igual, no es lo que quería. ¿No es cierto? Da igual. ¿Qué importa si un detalle fue cambiado o el otro? ¿Sí? Da igual. Esto no es lo que quería. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Estamos hablando de la parasha un poco, Boni. Por favor, buen provecho. Buen provecho, gracias. Boni nos está llegando de Caracas. Entonces, quieren por favor servir de la... Aquí hay... Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boreh minei mezonot. Es la clase de Benei Noach que tenemos. Todas las semanas nos juntamos el día martes y estamos hablando acerca de los 7 leyes de los hijos de Noé y la conexión que esto genera con Dios, estos mitzvot. Entonces ahora estamos hablando del punto de vista de la parashá. El punto de vista de la parashá se llama Ekev. ¿Sí? Es una parashá en el libro de Deuteronomio, Devarim, que dice Ekev, vaya Ekev Tishmeu, por el hecho que ustedes van a escuchar en los preceptos de Dios, por eso Dios te va a guardar el pacto y la bondad y el juramento que se juramentó con sus patriarcas, y todas las bendiciones van a venir, ¿sí? Por el hecho de cuidarlos. Ahí va Rashi y explica qué significa la palabra Ekev, por qué la Torah está utilizando la palabra Ekev. Ekev, dice Rashi, es una palabra que significa la palabra talón. Los mitzvot que uno está pisando con sus talones, como diciendo, este detalle no es importante. Entonces hay cosas que son importantes, mitzvot, de preceptos que toca guardar, pero hay cosas que uno dice, lo minimiza. Pero la realidad es que la voluntad divina es igual. O sea, no se puede decir que una mitzvah es más importante que otra. Se puede decir de punto de vista de la pena, ¿sí? Hay mitzvah que uno que lo transgrede tiene más pena que la otra, ¿sí? Pero de punto de vista de la voluntad divina, todos son voluntad divina, ¿sí? Y si cambiamos de su voluntad, no importa si es este detalle o el otro detalle, no es como él quería. ¿Tiene lo que digo? Hay una cosa que
que tú querías así, ¿sí? Ujú. Cambiando un detalle o el otro detalle, da lo mismo. Esto no es lo que quería. Estaba con la mente o sea, Bueno, en otro lado. Porque, le vamos a dar un a ejemplo. ver, no. Repite otra vez. Un ejemplo. No, pero repita si puede. Bueno, tú has pedido con el joyero una joya, digámoslo así. ¿Ok? No, pero Esto es más fácil entender. No es que Un no ejemplo, entendí, un ejemplo. Estaba con la cabeza en otro lado. Ah, ok. Entonces, Eh, otra lo vez. de Noé y eso. Vamos por la analogía esta. ¿Sí? Has pedido con el joyero una joya. Okay. Tú sabes cómo lo quieres, exactamente, el diseño. Se te cambió un detalle. ¿Sí? O se te cambió el otro detalle. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. Tú dices, esto no es como quería. Ni así ni así. Así es. Uh-huh. Entonces, de este punto de vista, todos los mitzvot son la voluntad divina. ¿Sí? Todos los preceptos de Dios son la voluntad divina. Entonces toca cumplirlos a pie de la letra, de una manera exacta, tal como es. ¿Sí? Fallando en una o fallando en la otra, ahí no está la voluntad divina. ¿Correcto? Uh-huh. Entonces no podemos decir que una mitzvah si hago y la otra mitzvah, esta no me gusta hacer. ¿Sí? Puede ser que al gusto de uno, ¿sí? Pero uno no puede decir, esto no importa. Esto es exactamente lo que viene la parasha y dice. No importa, no. Estos son los mitzvot que uno lo está pisando con su talón. Y hasta ahí, dice Dios, también estos lo van a cumplir. De una manera de profetizando, que Dios está garantizando que a la final todos nos vamos a escuchar en la voz de Dios y vamos a cumplir todos los mitzvot a la perfección. ¿Sí? Entonces, esto es el mensaje que destacamos de la parasha. Los mitzvot que uno está pisando con su talón. ¿Sí se entiende la expresión en español? Totalmente. Pisando mitzvot en su talón. Como despreciando, sí. ¿Sí? Entonces no hay como despreciar, toca apreciar más bien. ¿Cuál es una mitzvah que realmente la gente pisa? Bueno, por ejemplo, hay mitzvot que uno dice, no sé, la gente están diciendo, Yom Kippur es muy importante, ¿sí? Pero, qué sé yo, comer exactamente kosher no lo da tanta importancia, ¿me entiende? Pero ¿cuál es la diferencia? Dios ordenó Yom Kippur y Dios ordenó la comida kosher. Sí. Por igual, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto de vista, a veces, el Rebbe está escribiendo en sus cartas para la gente, dice, no es que Dios existe solamente en Yom Kippur. No está un día al año. Exactamente. Perdón, estoy en una clase. Solo una pregunta me dice, porque están reunidos con el alcalde, ¿de dónde viene el financiamiento de Estados Unidos? ¿De qué banco? Exim. Estoy en una clase yo no puedo contestar ahora. Exim, ya te dije, Exim. Exim. Eso es. Mándame por escrito, por favor. No puedo. Ahora estoy en una clase, John. ¿Ok? Exim. Pregúntale al doctor, él sí sabe.
debe Entonces, bueno, hemos destacado una moraleja del hecho que estamos hoy en día en la calle, hay tantas cámaras que nos están viendo, ¿no es cierto? Es decir que, ¿cuál es el mensaje divino que hay en esto? En tantas cámaras. Que Dios te está viendo siempre. Así tú pienses que no te está viendo, todo lo que hagas, crees que estás escondiendo de la gente, Dios te está viendo. Correcto. Así es. Esto es. Y está viendo tus pensamientos y todo. Y grabando y registrando. Los rayos X, ahí está. Correcto. Así es. Entonces es una meditación fuerte, ¿no es cierto? Meditación fuerte. Que Dios sabe sus pensamientos y a veces te estás sintiendo que Dios te está respondiendo a tus pensamientos, ¿no es cierto? A veces lo sientes, ¿no? ¿Sí? Que una cosa que querías, Dios te respondió. ¿Cómo lo ha hecho si no ha leído sus pensamientos? En cuanto a las transgresiones, Ujú. o sea, con todo lo que está viniendo de la Torá y todo, cómo se está cambiando, para nosotros ha sido un cambio total. Ujú. En el tema que vemos en las transgresiones, las clasificaban en 3 tipos. Ujú. O sea, unas leves, otras más fuertes y otras muy fuertes. Sí. Entonces, las más leves era rápido y ya no era necesario confesar ante los sacerdotes. Ujú. Hacer una oración y todo estaba. No estamos confesando nunca ante el sacerdote. No digo, No. en nuestro medio tuvimos Sí. que está cambiando todos nuestros chips, Correcto. porque ya nos enseñaron a diferenciar las transgresiones, como que unas son más, Que una es más y otra es menos. Sí. y entonces las que son leves, las que eran leves, tú las podías transgredir en cualquier momento y bastaba alguna que otra oración y se acabó. Ajá. Y Ahora, se puede repetir todo eso siempre. Ajá. Sí, entonces, qué facilito que era eso. O Ajá. sea, extremadamente fácil. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, lo que dices que entonces... Bueno, es una cosa muy interesante, Ronnie. Dice que quien está recordando sus pecados, Dios se lo olvida. Quien está olvidando de sus pecados, Dios se lo recuerda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se recuerda, está en permanente teshuvah, ¿no es cierto? Claro. Está en permanente teshuvah. Pendiente. Está pendiente, que está todo el tiempo corregido, ¿sí? Está apenado que transgredió. Entonces, está en teshuvah. Bueno, eso es una cosa, bueno, yo no sé cómo está escrito, ¿no? Sí. O sea, pero eso es que, por ejemplo, cuando uno va para la sinagoga, Sí. entonces uno se comporta de una manera, ¿no? Correcto. Como que Aquí está Dios, pues. Aquí está Dios y aquí hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero cuando sale de la sinagoga, Esta es la cosa. la gente cree que ya solo es en la sinagoga. No tiene que comportarse y en todos lados igual como que estás en la Ante Dios. como que Ante estuvieras Dios. en la sinagoga, en todo, en los negocios, con la mujer, con los hijos, con todo, ¿no? O sea, uno tiene que
estar pensando como que la ciudad es una sinagoga, o sea, completa. O sea, que El estás- mundo, el mundo. Sí, porque No hay en dónde solo- escapar. No solo cuando vas a la sinagoga que te tienes que comportar y hacer todo bien, ¿no? Cuando sales, ahí está o sea, eso es más complicado que cuando estás en la sinagoga. En la sinagoga sabes que tienes que comportarte así. Tal como hemos dicho en tiempo, en Yom Kippur, ¿no es cierto? Tú dices en espacio en la sinagoga. Claro que cuando uno está en la sinagoga, entonces siente ahora, aquí está la Torah y estoy ante Dios, ¿sí? Entonces el Rebbe está viendo, el Alter Rebbe, el autor del Tanya, él está viendo esta contradicción que la tenemos en parte, quién más, quién menos, ¿sí? ¿Cuál es la contradicción que está describiendo en el Tanya? Tal como dice, uno cuando estaba rezando ante Dios, entonces sentía amor hacia Dios, temor, respeto profundo de Dios, ¿sí? Termina de rezar, sale a la calle, sale a la calle, perdón, lo voy a poner en silencio, si no, no. Sale a la calle y o termina de rezar, todos los deseos como antes, las cosas están como antes. Entonces uno se pregunta a sí mismo, a ver, lo que sentí en el rezo, ¿acaso fue verdad o me estoy engañando a mí mismo? Esto es lo que describe en el Tanya. Entonces dice en el Tanya, no, es cierto lo que has sentido en tu plegaria, amor a Dios es verdadero, no es falso, ¿sí? Lo que sucede es que ahora estaba despierta el alma divina, estaba hablando. Y cuando terminó rezar, como que volvió no dominante el alma divina, y el alma animal volvió a ser el dominante, ¿sí? Pues el alma divina y el alma animal son como dos personas que están peleando uno contra el otro. Como Jacob, esto es el alma divina, y Esav. Cuando Jacob está arriba, Esav está abajo. ¿Sí? Esav está arriba, Jacob está abajo. No hay punto medio. ¿Sí? Entonces, dice, cuando estabas rezando y has sentido amor hacia Dios, has sentido la verdad. ¿Sí? Lo que sucede después, que volvió dominante el alma animal. Pero está bien, así debe ser, dice el Rebbe, así debe ser, solamente que cuando llegarás a tener una tentación, ¿sí? Entonces ahí tienes que recordar el momento que estabas rezando. Y de ahí, de este punto, tienes que tomar la fuerza para combatir esta tentación, ¿sí? O sea, recuerda el momento que estuviste en la sinagoga y sintiendo a Dios, ¿sí? Recuerda este momento para combatir la tentación que vas a encontrar, ¿sí? Correcto. De la misma manera, dice el Rebbe, toca iniciar el día. ¿Cómo toca iniciar el día? Con las palabras Modeh ani lefaneja, ¿sí? Doy gracias a ti, Rey viviente y eterno, pues tú has restituido misericordiosamente mi alma dentro de mí, tu fidelidad es grande. ¿Sí? Así estamos empezando el día con Modeh ani, antes de decir buenos días, antes de saludar a nadie. Entonces, el Rebbe está trayendo sobre el Modeh ani varios comentarios, pues existen 4 partes diferentes en la Torah. Pardes se llaman, el Pshat, el comentario simplista, tal como Rashi, que esto es Pshat. Remes son insinuaciones que están en la Torah. Drash, tal como el Midrash, la historia completa
o cosas que estamos deduciendo de las palabras de la Torah, y Sod, los secretos de la Torah, la Kabbalah. ¿Sí? Entonces el Rebbe va explicando el mismo Modéani, pues cada cosa se puede explicar según los 4 maneras, y luego el Rebbe va explicando según el hasidismo, el punto de vista hasídico del Modéani. Entonces el punto de vista simplista es: doy gracias a ti, es muchas gracias por la vida, ¿no es cierto? Muchas gracias por otro día que yo estoy vivo. ¿Por qué tantas gracias? Pues yo antes de dormir he depositado mi alma contigo, ¿sí? ¿Y qué pasa con depósito? Cuando estás tomando un préstamo a cambio de un depósito, ¿sí? Entonces has depositado una joya, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama estos casas de empeño? Sí, entonces has depositado una joya y has prestado dinero. Dice: dame la joya, devuelva el dinero primero, ahí te damos la joya. Entonces estamos depositando en casa de empeño nuestra alma. Pero ¿cuánto debemos a Dios? Todo lo debemos, ¿no es cierto? Pero sin embargo nos está devolviendo el alma sin pedir: págame primero. No. ¿Sí? Entonces tu fidelidad es grande, que estás devolviendo el alma a pesar que te debo mucho. ¿Sí? Esto es el Modéani en traducción, en la explicación simplista. Bueno, hay diferentes maneras que el Rebbe trae: la manera de la Kabbalah, la manera de la insinuación, la manera de la deducción, pero la manera de la Hasidut. Dice el Rebbe así: Modéani lefaneja no es de la palabra muchas gracias, para nada. Modé tiene otra explicación, otro significado. ¿Cuál es el otro significado del Modé? Modé está trayendo de la Mishnah, que dice: Modim Chachamim le Rabbi Meir. Los sabios tenían una discusión con Rabbi Meir, tenían varias discusiones en la Mishnah, muchas veces no estaban de acuerdo, pues Rabbi Meir estaba pensando un nivel mucho más arriba que ellos, pero no siempre logró explicar su porqué a los sabios. En tal caso, sí logró explicarles muy bien el por qué está opinando así. Les explicó tan bien hasta que ellos dijeron: ¿sabes qué, Rabbi Meir? Tú tienes la razón. Le dieron la razón. ¿Sí? Nos retractamos. Tú tienes la razón. Modim Chachamim le Rabbi Meir es que le dieron la razón. Entonces, Modéani lefaneja, doy gracias a ti, no es gracias, te doy la razón, Dios. Ahora, ¿de qué le doy la razón? Pues recién me despierto. ¿Qué discusión hay entre nosotros? Resulta que sí hay una buena discusión. ¿Cuál es la discusión entre mí y Dios al despertar? ¿Cuál es la discusión? ¿En qué estamos en desacuerdo? Bueno, que tienes que despertarte para trabajar. Ok, entonces no estoy de acuerdo de trabajar. Bueno, ¿Me da pereza, tal vez? podría ser... Tal vez. Quería dormir más. Ajá. Por ejemplo, me da pereza, tengo que enfrentar al mundo, a la gente. Ok. No es fácil la vida, todas esas cosas, porque me pone pruebas en la vida. Uh-huh. O sea, hay una cosa que uno le pide a Dios, no me ponga En pruebas. pruebas.
Correcto. Si me las pone, bueno, dice que Dios no pone pruebas que no pueda superar, pero no dice, no me pongas a Si no prueba. pedimos pruebas, no Bueno, pedimos. uno sabe que al, Pedimos que no nos traiga pruebas. o sea, que al abrir los ojos, Pero todavía no hemos llegado a las pruebas. Así No, prueba, no. no prueba. A enfrentar, no enfrentar. Recién he despertado. ¿En qué estoy en desacuerdo con Hashem? ya va. Bueno, cuando tú duermes, ¿Sabe cuando la lo que he persona aprendido? duerme, He aprendido que las preguntas que hace el Rebbe ni los grandes rabinos pueden responder. O sea, son tan esenciales, tan simples, pero tan esenciales. Pero me lo estoy experimentando tantas veces, lo estoy preguntando en las sinagogas entre gente que conocen, que tienen edad, no importa. La pregunta que hace el Rebbe, muy difícil, yo tengo muy difícil. una respuesta. Es un buen desafío. Una respuesta posible. Cuando uno duerme, Ajá. hay un porcentaje De muerte. de muerto, ¿no? Correcto. Entonces, uno puede decir, bueno, Un- si me mataste, o sea, si estaba muerto es porque algo hiciste para que, entonces, ¿para qué me estás volviendo otra vez a la vida, ¿no? O sea, eso es lo único que podría sería hacer. malagradecido, creo, ¿no? O sea, Estar muerto. No, o sea, ¿para qué? Pero ¿por qué me hiciste morir y después otra vez volver? bueno, esto es una pregunta que tiene que estar preguntada de diferente ángulo, creo. O sea, esta pregunta, ¿por qué debemos dormir? ¿Por qué Dios hecho Sí. que tenemos que dormir? ¿Por qué no estamos continuando Siempre. trabajar sin parar, tal como una máquina que está trabajando sin parar? Solamente se va a la mecánica por mantenimiento y sigue trabajando nomás. ¿Sí? ¿Por qué debemos descansar? ¿El computador descansa? No. La máquina descansa, no descansa. Dios nos pudo crear de la misma manera para rendir más. ¿Por qué tenemos que dormir, despertar otro día? O sea, ¿por qué? Buena pregunta. Por la renovación. ¿Sí? Dios está dando cada día una renovación, otra energía, otro día. ¿Sí? No es el mismo del día domingo que el día lunes, el día lunes que el día martes. Cada día tiene totalmente diferente energía, según los sefirot, ¿sí? Y Dios nos da renovarse, ¿sí? El poder de la renovación. Tenemos renovación de cada día, hay otro tipo de renovación de cada semana, y hay otro de renovación de cada mes, ¿sí? Y tenemos otra renovación de cada año, ¿sí? Por eso después del 15 de Av, una vez que pasamos el 15 de Av, ya estamos deseando Shana Tova Umetuka, buen año y dulce, ¿sí? Que ya estamos acercando al nuevo año. ¿Qué significa año? Año significa también una renovación, ¿sí? Que ya pasaron las 4 estaciones y toca renovarse. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que trae en sí la renovación? La renovación, Una oportunidad más. renovación es como, podemos llamarlo renacimiento. ¿Sí? Renacimiento. ¿Pero renacimiento de qué? Parece que estamos haciendo todos los días las cosas lo mismo, ¿sí? Es el mismo rezo cada día, son los mismos mitzvot todos los días, ¿sí? La misma rutina, ¿sí? Pero tienes la oportunidad de renovar, hacer las cosas mejor cada día. Si vas a darse cuenta de lo que estás haciendo. Por eso Dios te da otro día y otro día. O sea, hacer las mismas cosas que estás haciendo de manera rutinaria,
pensárselas y hacerlas de diferente manera, de diferente energía. Pues la energía de cada día es diferente. La energía de cada semana es diferente, la energía de cada mes es diferente. Y por supuesto que la energía de cada año es diferente. O sea, que te está dando la oportunidad de cambiar para bien. Cambiar para bien, sí, por eso renovar. Okay. Renovar es abrir una hoja nueva. Entonces, esto es a la pregunta ¿por qué tenemos que descansar? ¿Sí? No tenemos que verle del ángulo, o sea... Sí, de la muerte. La muerte sí lo vemos desde este punto de vista, por eso toca lavar las manos. Toca lavar las manos al despertar por la impureza que queda. ¿Dónde queda la impureza, Ronnie? En las uñas. En las uñas. ¿Por qué en las uñas? Porque en las uñas es la parte muerta, ¿no es cierto? Que no te duele exacto, cuando exacto. lo cortas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces es la parte más, o sea, que la impureza está en todo el cuerpo cuando uno está dormido. Cuando ha despertado se va a las manos y se queda en las uñas nomás. Por eso se lava las manos. O sea, las uñas y los pelos son las partes que son más muertas. Exactamente. ¿Cómo? O sea, ¿qué es la impureza exactamente? La impureza, exactamente, es donde había pureza, ¿sí? Porque, y faltó. O sea, es por lo que dicen que Un está en las cuerpo que uñas. estaba vivo, Ujú. ¿sí? La vida es sagrada, ¿no es cierto? Cuando se fue la vida de este cuerpo, Quedó. entonces donde ha habido pureza, ha habido vida, ahora ¿qué queda? Un hoyo, un vacío. Esto es impureza. Ya. Esto es la impureza. Donde ha habido la pureza, donde ha habido la vida y ahora no lo hay, Eso es. esto es la impureza. ¿Sí? ¿Y el dormir hay algo de impureza? Al dormir, sí. O sea, Se muere. por el hecho que es 1/60 de morir, ¿sí? La muerte es la impureza, pues el cuerpo antes estaba vivo, luego ya no tuvo vida. Entonces, la vida es la pureza, ¿sí? Es la santidad, y la muerte es la impureza. Entonces, por el hecho que uno estaba 1/60 de muerto, entonces es algún grado de impureza. ¿Dónde queda esta impureza? En las uñas. Por eso se requiere lavar las manos. Si el sueño es 1/60 de la muerte, es decir, que yo si sigo durmiendo mucho tiempo, puedo morir. Del 60/60. Así es, hay gente que no despierta ni... Así es verdad, por eso toca agradecer. Mientras más duermo, estoy muriendo más. Sí, no ganas más cuando estás durmiendo más. Si estamos hablándolo así. Bueno, el Rebe dormía 4 horas, 3 horas, ni dormía, así, al mes. Se dice el rey David, Perder ni un segundo. dice que nunca tuve sueño. O sea que el rey David se atestigua sobre sí mismo en los Salmos que él estaba dormido como un caballo. ¿Viste al caballo cómo duerme caballo? Parado. O sea, está haciendo Sí, así. Dice, 60 respiros, no más. No más que 60 respiros. 60 respiros y se despierta. ¿Sí? El caballo siempre está listo. Siempre. Está dormido apenitas, ¿sí? Entonces así está testiguando el rey David sobre sí mismo. El rey igual trabajaba estaba recibiendo gente a medianoche, o sea, a veces, o sea, confirmar una cita de aquí a 2 meses a las 2 de AM, o sea, así era el manejo.
¿Sí? Sí, pues trabajaba sin pagar. Sin pagar. Sin parar. ¿Sí? ¿Y el trash cuál es? El que, Modern. del Modeani. No lo tengo el librito, no me recuerdo, pero Está sí. bonito. Sí, sí. Quería Pero leer. bueno, vamos a llegar a lo de Hasidut. Hemos dicho, vamos a llegar. Hemos dicho que doy gracias a ti, no es tema de gracias, sino te doy la razón. Y hemos preguntado, ¿y en qué desacuerdo estoy al despertar? ¿Correcto? ¿Qué desacuerdo tengo con Dios al despertar? Entonces, la respuesta es así. Al despertar, ¿qué has sentido? A ti mismo, que vives, ¿no es cierto? O sea, tu ego. Sentiste a ti mismo. Esto es. Entonces uno puede preguntar, ¿acaso es pecado que sentí a mí mismo? No es pecado, pero es la fuente de todo mal. El ego. Es la fuente de todo mal. ¿Por qué? Yo sentí a mí mismo que yo vivo. Entonces de aquí empieza todo mi conflicto. En todo el día. Yo quiero, él no quiere. Todos mis conflictos con todo el mundo. Por eso tengo que meditar al despertar. No es que yo estoy emanando el mundo. Así cree mi ego. Pero yo estoy diciendo a Dios, no, que tú tienes la razón, no yo. Te doy la razón a ti. Tú estás emanando el mundo, no yo. Y esto es el Modeani. Doy gracias a ti. Te doy la razón. Tú estás emanando el mundo, no yo. En mi sentir puede inflar el ego hasta de explotar, sí, llenar todo el mundo, pisar a todos los otros y estar en conflicto con todos. Por eso tengo que meditarlo al despertar. Tú estás emanando el mundo, no yo. Por eso yo tengo que pensar qué es lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Y en el momento que voy a tener conflicto, voy a bajarlo con humildad, pues tú estás manejando el mundo, no yo. Esto es la manera de empezar el día. Modeani con nulidad ante Dios. Que uno está anhelando a sí mismo ante Dios. Esto se llama bitul. Bitul es el anhelo, que uno se está anulando su propia existencia ante Dios. Y esto es la verdad. Y así se siente en mundos superiores. Que los seres en los mundos superiores casi no sienten sí mismos. Están totalmente anulados. Por eso no tienen voluntad propia. Por eso tampoco no tienen gracia cuando están sirviendo ante Dios. No hay gracia que un ángel va a servir ante Dios. Pues no tiene la contraparte. No tiene el conflicto. ¿Sí? No puede querer otra cosa más de lo que quiere Dios. No puede. Él quiere nomás lo que quiere Dios. No puede. Está totalmente anulado. Pero que una persona con todo el conflicto, con el alma animal, va a doblegar su ego, su alma animal, va a domesticar el animal para que sirva a Dios. Esto sí es grandeza. Entrenamiento para sí se ir puede. anulando el ego. Correcto, pero iniciando en el primer momento. Exacto. Primer momento. Se No logra, olvidar. se puede lograr anular el ego, o sea, porque yo me siento todos los días físico porque tengo un cuerpo físico. Por supuesto. Entonces tal vez cuando voy a comer también me siento físico porque tengo hambre también como... Está bien, así Dios lo ha hecho. Pero, así mismo. ¿cómo anulo entonces, cómo trato de anularme yo mismo para que Dios sea la voluntad solo de Dios? ¿Cómo me anulo yo? Al momento de comer. Sí. Ya escucha, Ronnie. Esto es una lección muy importante.
¿Cómo? Está preguntando el Señor, dice, ¿cómo voy a anular mi alma animal al momento de comer, de no sentir tanto deseo, de sentir la divinidad? ¿Cómo voy a anular mi ego en esto? ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo voy a dominar mi alma animal al momento de comer? De comer. De comer, sí. O sea, comer sí es un acto animal, ¿no es cierto? Pero Dios, ¿Sí o no? Dios no te dice cuánto tienes que comer. Tú comes lo que hasta donde Bueno, Dios te dice quieras. qué comer, qué no comer. No, es sí verdad. que no, pero ¿cuándo no? A ver. Es una pregunta muy delicada y muy importante, muy importante. Yo quiero empezar con un cuento para contestar esta pregunta. Y hay varios cuentos sobre esto, ¿sí? El Rebbe lo hemos visto comer el gefilte fish, el pescado de Shabbat. El Rebbe comía, pero lo tapaba con sal, o sea, blanco. O sea, ninguno de nosotros no puede comérselo así, o sea, sabe feísimo si lo vas a hacer. Pero el Rebbe lo ha hecho así de sus razones, o sea, parece que él no quería disfrutar del mundo para nada, ¿sí? Así dice sobre Rabbi Yehuda Anasi, el que ha hecho la Mishnah, ¿sí? O sea, hace 2000 años, que él era un hombre muy sabio y también era muy adinerado, muy rico, estaba con cercanía al rey romano, pero nunca disfrutó de este mundo para nada. Nunca disfrutó del mundo. Esto era al nivel del Rabbi Yehuda Anasi. El Alter Rebbe, el primer Rebbe, el autor del Tanya, hay un cuento que una vez él regresó después de estudiar, él estaba estudiando 18 horas diarias, regresó a la casa y ya era de noche y él buscó algo para comer, ya estaba oscura la casa, ya no tenían velas en este tiempo. Y la esposa le dice, pero regresaste muy tarde ayer, ya todos fuimos a dormir. ¿Y qué comiste? Dice, no sé, había algo en el horno. Me lo comí, parece papas. Dice la esposa, estas papas ya eran quemadas como el carbón. O sea, has comido carbón, o sea, ¿sí? Pero él no sentía, ¿sí? Entonces, el Alter Rebbe atestiguó sobre sí mismo desde que era alumno en Mezrich, con el Magid de Mezrich, el alumno del Baal Shem Tov, hemos actuado sobre nosotros mismos que no vamos a sentir sabor en nada lo que comemos. Pero estamos hablando aquí de gente bastante alta y ni podemos aspirar a estos niveles. Pero toca saber que sí existe estos niveles. Ahora, una vez, un alumno del Baal Shem Tov, ¿escuchas, Ronnie? Sí, estoy conmigo. Un alumno del Baal Shem Tov le dijo, ¿sabes qué? Yo no me controlo, no me siento que, o sea, cuando estoy sirviendo a Dios, cuando estoy rezando, estudiando Torah, lo hago bien, pero cuando estoy comiendo, no siento que estoy controlando, que estoy haciendo esto para servir a Dios. ¿Cómo comer para servir a Dios? Y esto es la verdadera pregunta. ¿Cómo al comer uno va a servir a Dios? Esto requiere bastante conciencia. ¿Por qué estoy comiendo? Para vivir. ¿Por qué estoy viviendo? Para servir a Dios. ¿Sí? Entonces, esto lo debo sentir también cuando estoy comiendo. ¿Sí? Por eso existe la bendición antes y después. ¿Sí?
Pero también en el momento de comer uno tiene que sentir que está sirviendo a Dios comiendo. Entonces, ¿cómo sentirlo? Esto lo preguntó el alumno al Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov le dijo, vaya a tal pueblo. Ya, ¿cómo sentir? ¿Cómo servir a Dios comiendo? ¿Sí? Pues él sentía que al comer lo devastaba el animal. O sea, empezaba a comer como loco. No como loco, no era como... sí, que él sentía que, placer. No soy yo al rezar, o sea, tengo un yo que estoy rezando, esto es mi alma divina, ahí estoy con amor a Dios y siento la divinidad, pero al comer estoy sintiendo mi cuerpo nomás. Entonces aquí tengo un hoyo que no está conectando el alma divina y el alma animal. Aquí hay una separación. Pues el alma animal también tiene que saber que está comiendo ¿para qué? Para servir a Dios. Hillel, el anciano, cuando iba a comer, estaba diciendo a sus alumnos, yo voy a hacer una bondad con la miserable. ¿A quién se refería? A su propio cuerpo. Voy a darle de comer a la miserable. Así estaba tratando. O sea, pues él estaba totalmente identificado con su alma divina, no con su alma animal. Entonces el Baal Shem Tov le está mandando a su alumno, vaya a tal pueblo, llégate tal señor que se llama Jacob. Bueno, se va, se llega a tal pueblo, dice, ¿dónde está Rabino Jacob? Aquí no hay ningún Rabino Jacob. No, ¿cómo no? El Baal Shem Tov me mandó, entonces debe ser una persona muy importante. No, bueno, aquí hay un solo Jacob. Este Jacob, váyate allá, tal casa. Este Jacob el obeso, así lo llamaron la gente. Y se llega, y realmente llegó a un señor que estaba tan obeso como nunca vio en su vida. Entonces, bueno, le dice, el Baal Shem Tov me mandó donde usted, y estaba con él, pasó Shabbat, y la verdad que él estaba con mucho respeto, pues el Baal Shem Tov le mandó a él, pero él vio allá que él está comiendo como nunca vio en su vida. Hoy así es. Entonces, al final del Shabbat, él no aguantaba y le pregunta, oye, señor Jacob, ¿por qué comes tanto? O sea, ¿acaso tienes hambre? ¿Por qué? Entonces le dice Jacob, ¿sabes qué? Cuando yo era niño, he visto mi papá quemado. Atacaron gente que odiaron a los judíos y tomaron mi papá, lo pusieron en la hoguera y se quemó. Y como era muy flaco, se quemó de una. Y yo tomé la decisión, si a mí me van a quemar, no les voy a hacer la vida tan fácil. Mucha leña van a tener que poner. Entonces, él entendió, el alumno del Baal Shem Tov, que hay como comer para servir a Dios. Este señor estaba pensando muy simple, demasiado simple. Él quería decir, aquí estamos, ¿sí? El pueblo de Israel aquí vive y existe. ¿Sí? Si nos quieren quemar, que trabajarán duro, ¿sí? Esto era su posición en la mente, ¿sí? Pero siempre estaba haciendo esto, no para sí mismo, porque tenía hambre, sino para decir, aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos representando la Torah, los mitzvot, entonces esto debe existir, ¿sí? No debe desaparecer así nomás. Entonces, cada vez que estaba comiendo este señor Jacob, lo estaba haciendo
por servir a Dios. O sea, la pregunta es, ¿por qué estamos comiendo? ¿Sí? Y esto debe tener bastante conciencia. El Rebbe, una vez, el quinto Rebbe de Lubavitch, cuando era niño, entonces él preguntó a su papá, él quería saber él preguntaba a su papá quería saber cómo es en qué se diferencia, cómo se siente el servicio hacia Dios. ¿Sí? Entonces llamó, el papá tenía 2 sirvientes. Tenía un sirviente que era judío y un sirviente que era ruso. Entonces le llamó al sirviente judío, no, le llamó primero al ruso, le llamó Iván. ¿Has comido hoy día? Dice, sí, he comido. ¿Comiste bien? Sí, muy bien. ¿Para qué comes? Como para vivir. ¿Y para qué vives? Yo vivo para tomarse un trago después de trabajar. Así le contestó Iván. Dice, muchas gracias, le dio una propina y se le mandó. Y se le llamó al señor judío. Era persona muy simple, que no entendía lo que leía en el Sidú. Era señor muy simple, pero le pregunta, ¿has comido? Sí, he comido. ¿He comido bien? Gracias a Dios estoy satisfecho. ¿Por qué comes? Dice, para vivir. ¿Y por qué vives? Entonces él le contestó, yo vivo para servir a Dios. Y dio un suspiro. Entonces dice el Rebbe a su hijo, ¿ves? En este suspiro, ¿sí? Ahí está todo. Pues él sabe que está viviendo para servir a Dios, sabe que se puede hacerlo de mejor manera y por eso está suspirando. ¿Sí? Entonces, es un cuento que está demostrando la conciencia. ¿Sí? ¿Por qué estás comiendo? ¿Por qué estás viviendo? Entonces, la conciencia es todo. La conciencia de uno. Pienso en todas las actividades de uno. ¿Cómo sirve uno a Dios en cada actividad? En cada actividad. De esto toca pensar. Sí. En cada actividad. En cada actividad. Justamente este Shabbat escuché un comentario así, cómo servir a Dios en cada actividad. Dice que Hanoch, ¿no es cierto? Dice en el libro Génesis que él era un íntegro ante Dios y no está, pues se lo llevó Dios. Así está escrito, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Dice que Hanoch era un zapatero y en cada ¿cómo se llama? Cada cosida estaba diciendo Leshem Ichud Kuchabrihu Shchintei. O sea, Leshem Ichud es una plegaria muy alta. A ver, Leshem Ichud es para
unificar el nombre de Dios. ¿Sí? O sea, estaba cosiendo zapatos, pero sin embargo sus pensamientos estaban en lo más alto, para unificar la divinidad con o sea, que todo volverá uno. Entonces por eso se lo llevó Dios en vida, que nunca murió, pues era tan puro. O sea, con cada cosita estaba pensando así. Había un Hasid que llegó a Israel y él pidió hacer trabajo físico. Era albañil. Y le dice, ¿por qué estás trabajando tan duro? Dice, no importa, el cuerpo trabaja, estoy trabajando, pero mi mente está libre de pensar. Ahí estoy. Es mejor para uno que quiere estar todo el tiempo dedicado pensando de Dios. Pero también una persona que le toca pensar de temas de trabajo. Entonces había un Hasid que era gran comerciante. Entonces estaba haciendo sus balances, sumando, restando, ingresos, egresos, ¿no? Y poniendo la línea final igual. ¿Qué puso abajo? Ein od milvado. Nadie más que él. O sea, no existe ni los ingresos ni los egresos. El resultado es solo él está. O sea, todo su pensamiento era en lo divino. Y así toca pensar. A mí me toca pesar mucho. Pesar en la balanza. Todo lo que nos entregan los clientes, las joyas. Pues, ¿no? Y en ese momento sí pienso en él. Puede ser con un poquito de temor, que quiero ponerlo exacto. Porque las personas que nos trabajan pueden restar. Lo hacen además. Entregan con pesos superiores o lo que sea. Sí, para que se le pague más el trabajo. Pero yo tengo la obligación frente al cliente que, cuando tú decías, que sea exacto. Yo quería de tal 3 peso o 7 gramos. No puedo pagar más. ¿Sí? Y así cuando yo le peso, las balanzas de ellos me mandan con más. Y me entregan, es que el 10% del metal se quedan ellos. Sí, ellos hacen ¿Se adulteran el metal o no? ¿Se adulteran o no? Hacen de muchas cosas. O sea, es un problema. Se adulteran el metal, ¿no? Adulteran. O cuando nos dejan. ¿Y se nota por el color? Se nota por el color unas veces, otras veces no, porque tienen baños fuertes de plata, por ejemplo, que no se nota fácilmente. ¿Sí? O a veces se le entrega la plata de calidad, 1000, pero ellos tienen que poner un poco de cobre para bajar la calidad, para que sea manejable. Pero en todo caso yo me iba al hecho de que al pesar comencé a tener esto que tú mencionas. O sea, pienso en el Eterno. Al pesar. Cada vez que... ¿Por qué? Porque es una mitzvah. Exacto. Es una mitzvah. ¿Sabes cuál es la mitzvah? Dice que de balanza de justicia vas a tener. Antes tenías la balanza así, ¿no es cierto? Estabas poniendo 1 kilo aquí, ¿sí? Y aquí estabas poniendo la mercancía, tenía que pesar 1 kilo.
Pero si esta piedra no estaba pesando 1 kilo exactamente, sino 900 gramos, ¿sí? O 950, esto es una transgresión, ¿no es cierto? Entonces dice que vas a tener balanza de justicia, ¿sí? Y ahí Dios pone su nombre, soy tu Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere bastante temor, respeto a Dios al hacer las cosas con Vino una cliente rectitud. con una esmeralda, mandó a hacer una joya, Sí. se le entregó la joya. Ajá. A los 10 años, ella fue a Inglaterra y quiso probar la esmeralda. Ajá. Y le dijeron, esta esmeralda es falsificada. Ajá. Pero esto es lo que te entregó. Eso es lo que me entregó la persona. Ajá. Entonces te acusan. Y le dijeron, ¿cuánto costaba? Ajá. Sí. Y la que ella compró, pues costaba mucho más, muchísimo más. Entonces vino y me dijo, mira esta. Pero esta es la misma que te entregó. Claro, la misma, o sea, la cliente trajo la esmeralda, yo le entregué a la persona que me fabrique, Ajá. me entregó el anillo ya con esmeralda, yo entregué al cliente. Y te diste cuenta que es la misma, la que cuando recibiste del obrero, ¿no? Sí. ¿Sabes a los que 10 años ella va a Inglaterra, le prueban y le dicen, no, esta es... Bueno, hace más de 1000 años había Rabbeinu Gershom Meor HaGolah, era el maestro de Rashi en Alemania. Y bueno, en este tiempo los judíos eran una minoría así pequeña que no está reconocida por el rey. El rey no sabía qué son los judíos, nada, ¿sí? No, o sea, solamente escuchó malos rumores de los judíos y no les interesó nada. Pero resulta que había un incendio grande en la ciudad y mucha gente murieron. Y ahí empezó una peste que mató mucha gente. Y Rabbeinu Gershom no solamente era gran sabio de la Torah, sino era también un médico. Entonces él preparó una medicina y empezó a curar gente en la ciudad. Y se corrió la voz que está curando la gente. Y la hija del rey se enfermó muy grave y iba a morir. Entonces le dicen, mire que aquí hay un médico judío, pero ¿sabes qué? Mejor no te metes con ellos. Dice el rey, pero se va a morir. Bueno, invítenlo. Entonces le invitó y le dice, mire, es mi única hija, si no le vas a curar, te voy a condenar para la muerte. O sea, le trató feo, ¿sí? Sin embargo, él dijo, bueno, si Dios me ayuda, entonces la voy a lograr curar, y la curó. El rey quedó muy agradecido, y el Rabbeinu Gershom volvió un asesor y médico real. Toda la corte tenía muchísima envidia y hablaron horrores de él, y sin embargo, él ganaba la confianza del rey y todo bien. Un día el rey le dice, cuéntame del trono del rey Salomón. Cuéntame del trono del rey Salomón. Entonces él empezó a comentar del trono del rey Salomón, que era una máquina impresionante, con 7 grados. Cada grada estaba subiendo el rey Salomón. Todo el trono era de oro y de materiales muy finos, muy caros. Entonces puso su pie sobre la primera grada, la cercaron 2 leones de oro, la segunda 2 osos, y así animales y cuando subió la 7ª grada, se sentó sobre el trono, se bajó una águila de oro y le puso la corona.
cuando llegó este trono a Egipto, entonces había el faraón que era discapacitado, inválido. ¿Sí? ¿Sí saben de este faraón discapacitado? No, Parón, ¿cómo se llama? Faraón discapacitado. No saben de... Es de la historia. El faraón discapacitado. ¿Por qué? Él intentaba subir al trono y le golpeó el león. Y se quedó inválido. ¿Sí? Entonces, el faraón, esto fue golpeado por el trono. O sea, nadie pudo utilizar, solamente quien lo ingenió este trono. Entonces se quedó muy impresionado el rey y dijo, ¿tú sabrías cómo construir un trono así? Y dice Rabbeinu Gershom, sí. ¿Me lo vas a construir un trono así? Dice, no quiero meterme a tal proyecto. ¿Por qué? Porque en tal obra seguramente va a faltar de los materiales finos y me vas a acusar. Entonces dice el rey, no, ¿cómo voy a hacer esto? Y le insistió el rey, no hay cómo negarle al rey. Entonces él se metió al proyecto. El rey no tuvo tanto oro para hacerlo, pero se hicieron con plata, con materiales finos, y se construyó un trono así, tal como del rey Salomón. Un trono impresionante, con los 7 gradas, con los animales, con la águila, con todo. Muy bonito. Bueno, el día de la inauguración invitó el rey todos los reyes para que le vean y intentó subir, pero ahí se asustó del movimiento de los animales. Entonces se pidió del Rabbeinu Gershom que él suba primero. Entonces subió Rabbeinu Gershom, le acercaron los 2 leones, los 2 osos, así, hasta que llegó a la 7ª grada, y ahí bajó la águila y le puso la corona y todo el mundo aplaudía. Y después subió el rey y estaba muy a gusto y muy honrado, muy homenajeado. Era una cosa, wow, impresionante. Luego, uno de los ministros quería mucho, o sea, él dijo, aquí en tal obra seguro había robo, pero no sabía cómo pesar el trono. O sea, el trono era gigante, entonces no había una balanza tan grande. Entonces él sabía que el único que sabe cómo pesarlo es mismo Rabbeinu Gershom. Como tuvo 2 esposas, ¿sí? Una que tuvo hijos, la otra no, entonces naturalmente hay celos entre los 2. Entonces vino una esposa y le prometió hasta la luna, y le dijo, sácale el secreto, ¿cómo se puede pesar el trono? Entonces ella le empezó a molestar, ¿cómo se pesa? No le quiso decir, pero no pudo ocultarle el secreto. Dice, es muy simple. Se lo monta un barco, el trono, se señala antes, después. La diferencia lo están rellenando con piedras, se lo pesa poco a poco. Y ahí tienes cuánto pesa el trono. ¿Sí? Se le dio el secreto. Pesaron el trono y encontraron la falta. ¿Sí? Tal como dijo Rabbeinu Gershom, tal como visualizó, que aquí va a haber un robo. Faltó plata, faltó oro, faltó de los materiales finos. Entonces el rey lo llamó y lo acusó de robo y le dijo, robaste de
del tesoro real y debes morir, pero como has curado mi hija, no te puedo matar así por la espada nomás, sino yo elegí que tú te voy a encerrar en una torre en el desierto. Y ahí vas a quedar hasta que vas a morir de sed y hambre. Bueno, se lo mandó al desierto. Ahí había una torre que tenía solamente una ventana arriba. Entonces se lo cerraron ahí y se quedó. Entonces él subió ahí a la ventana todos los días. Y un día está escuchando a alguien está llorando en el desierto. Y se reconoce la voz de la otra esposa que tenía. Entonces dice, ¿de qué estás llorando? Estoy llorando que pues te vas a morir. Estás encerrado. Entonces dice, ¿por qué debo morir? Váyate, consiga tal gusano y tal escarabajo, lo pongas sobre el muro la pared de la torre. Están caminando en el mismo ritmo, así que está caminando el gusano y lo sigue el escarabajo. Al escarabajo átale un hilo, ¿sí? Así voy a conseguir el hilo de seda, y al hilo conéctale una soga, voy a conseguir la soga y voy a bajar. Y así hecho. Y se escapó así de Alemania. Cuando él salió, él decretó para todos que ya no van a tomar más de una esposa. ¿Sí? Pues casi se le mató los celos. ¿Sí? Entonces, claro que estos trabajos llevan gran responsabilidad, ¿sí? Y a veces falsas acusaciones, ¿sí? Pero cuando uno está recto con Dios y está haciendo las cosas por las justas, ¿sí? Entonces tiene que saber que, o sea, tal como hemos dicho, Dios nos está mirando cada paso, ¿sí? Y Él es el único juez de la verdad. Entonces, este mitzvah de tener las balanzas exactas y precisar, esto es una mitzvah muy importante, muy importante. Se les entregaba diamantes y le ponían circones. Y la diferencia de precio es abismal. Bueno, ahí ayudó la tecnología, porque ahora hay lapiceros del diamante que le detecta el diamante. Uh-huh. Y teníamos que entregarles al oficial, al empleado, le entregábamos probando los diamantes que le entregaban. O sea, hay una serie de trucos impresionantes. Pero usted es joyero. Sí, o sea, ¿qué hace? mi familia, la familia de mi esposa, han sido una familia de joyeros durante muchas épocas. ¿En Loja? ¿En dónde? En Sangolquí, exacto. El Valle de los Chillos. Aquí hay una tradición de joyeros. Lo enseñaron los franceses, ¿no es cierto? No Dicen que llegaron aquí franceses y enseñaron joyería. Pero aquí en Loja. ¿De qué? ¿De oro, plata o de...? Nosotros todo? trabajamos plata. Y oro trabajamos solo bajo pedido. O sea, tenemos joyas para vender, pero de plata. Pero hay mucha gente que va a hacerse anillos de oro. Eso es bajo pedido, le llamamos nosotros. Sí. O sea, viene el cliente y dice, quiero de oro. Uh-huh. Bueno, te hacemos de oro. Porque es muy atractivo el oro para... ¿Anillo de matrimonio hacen de plata también? De oro. Claro. Gente, sí, gente... Mío, Plata. plata. Sí, pero no de la boda, o sea, de la jupa, Sí. plata, no oro.
No. Lo que entregaste a tu esposa. No, perdón, oro blanco. Oro. Oro Sí, blanco. oro blanco, O sea, sí. exacto, Oro blanco plata, es oro. plata. Oro blanco es oro. No, pero también hacen ¿De plata? plata, sí. Normalmente no, o sea, el Pero costumbre es creo hacer que últimamente la moda es que sea de... oro blanco o plata. Es que, ¿sabes qué pasa? No... Yo creo que ya no le dan importancia tanto que si es que el oro ya no se ve bien. En la juventud no lo ve bien. Lo ve como algo de gente mayor. ¿Así? No es de moda. No se ofenda, ¿no? Porque tiene también... Peor. Pero la costumbre son los dos. No, ¿Qué quieren? ¿Plata? ¿La juventud? No plata, pero que no se vea amarillo. Que no se vea... el oro blanco, sí. Que se vea blanco. Como la plata. Puede ser oro blanco. O sea, oro blanco es que tiene mucha plata. ¿Oro blanco tiene plata? Oro, o sea, es oro y tiene más plata que oro, ¿no? No, depende. O sea, el oro puro es de 24 quilates. Claro. Entonces el oro blanco se hace con cobre y con plata y palladium. El palladium es más caro que el oro amarillo. ¿Ah, sí? Claro, porque se utiliza el palladium. ¿Qué es palladium? Es otro metal muy caro, más caro que el oro. Sí. Y entonces, esto lo que le da... El palladium es blanco. Y esto sale en Ecuador, ¿no? ¿no? ¿Sale en Ecuador este palladium? Dicen que hay una costa que sale naturalmente, ¿no? Todo aquí. Debe haber. No he averiguado realmente. Porque venden como barritas de palladium. Es muy caro eso. Con eso se hace el oro blanco. Pero Sí. el oro ustedes ¿dónde lo traen? ¿O lo compran? O sea, lo compramos normalmente. Hay local, hay oro local. Hay local. ¿Aquí? Sí hay local. Sí hay local. Está subiendo, ¿no? Perú Está subiendo. Está subiendo. Plata. Perú tiene plata. Tiene oro, mucho oro tiene, pero más plata. Plata. Sí, tradicionalmente hacían muchas cosas en Perú. Vajillas y todo. No, pero plata peruana es La más fina. La más fina. Así tienen mucha... Sí. Vajillas y hoy todo. Bolivia también tradicionalmente tenía mucha minería, ¿no? Cobre. Minería artesanal. Toda la región interandina, Chile tenía tremendas minas de cobre. Cobre, sí, cobre. Sí. Más cobre sale de Chile. Todo eso, Colombia. Mucha minería, sí. Mucha minería. Sí. Muy interesante. Sí. Pero por eso ha habido también ¿cómo se llama? Que llegaron gente loca por oro, ¿no? Furia. Para la furia de oro. Furia. La fiebre. Fiebre del oro. El fiebre del oro, sí, que la gente llegaron y mataron uno al otro, o sea, que estaban realmente locos por el oro. Dice que los historiadores como que conquistaron en México, entonces tenían los aztecas tenían el dinero, era los cacao, el cacao, y vieron que los españoles están interesados en el oro, entonces le quería dar un homenaje, un pago, entonces le dio una lancha llena de cacao. Entonces el español se lo botó todo al río, como que no está interesado, y dice, ¿de dónde está el oro? Sí, entonces le pregunta el español, ¿y por qué ustedes están tan interesados en el oro? ¿Por qué? Entonces lo explicó el español, le dice, porque nosotros tenemos una fiebre de corazón que se cura solamente con el oro. Así.
Y no era muy lejos de la verdad. Sí, la codicia, sí. No era lejos de la verdad. Pero lo que no era verdad es que se cura con el oro. La verdad es que nunca se cura. Sí, entonces, bueno, hemos aprendido un poco de lo que es la parashá y lo que es que Dios nos está observando, el tema de las cámaras, el tema de las balanzas que tienen que estar justificadas. Y bueno, esto es la rectitud y la integridad que reclaman las 7 leyes de los hijos de Noé. Entonces, si Dios quiere, la próxima semana nos veremos. ¿Cómo está la familia? Un ratito. Dale.